Grabación, ahí está. Bueno, pues vamos a empezar con las primeras luces del Renacimiento. Esto de primeras luces habíamos comentado como Giorgio Vasari, que es el primer tratadista moderno, gracias a esta publicación que hace en el siglo XVI, esta ya fue la segunda, de 1567, la segunda edición, que hace de las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, de hecho, sobre todo de pintores, se enfoca más hacia esta disciplina artística. Él comenta que las primeras luces del Renacimiento italiano se van a dar en las escuelas de Florencia y Siena. Y también comentábamos en esa época, la Italia del siglo XIII no se configuraba como la conocemos actualmente, sino más bien en aquella época seguía como este mapita que tenemos aquí de ducados, de repúblicas, de reinos. Estaba, por ejemplo, el reino de Nápoles, que siempre se estaban disputando entre Francia y España. Algunas veces perteneció a España, otras a Francia. El reino de Sicilia, el ducado de Saboya, de Milán, toda esa parte del norte de Italia eran ducados. También estaba la República de Venecia. Entonces era la República de Venecia, la República de Florencia y la República de Siena. Y ya se configuraban los estados pontificios. Bueno, para Giorgio Vasari, las primeras luces del Renacimiento se van a dar con las escuelas de Florencia y Siena. Básicamente son estos dos lugares, actualmente ciudades de Italia, que están prácticamente pegados, pero en esa época había como una lucha, como que se disputaban políticamente y artísticamente hablando, como la preeminencia en toda esta región de Europa. Y también debemos recordar que se está reconfigurando también la pintura, el espacio pictórico. Había pasado ya muchísimos siglos de que no se representaba pictóricamente absolutamente nada por cantidad de situaciones. Lo que se estaba dando, sobre todo en la Edad Media, eran los íconos medievales, los libros ilustrados, y entonces efectivamente estos pintores de la Escuela de Siena van a iniciar con una nueva configuración de lo que es el espacio pictórico. Y la Escuela de Siena agrupa a un conjunto de pintores establecidos ahí durante los primeros años del Trecento, o sea, del siglo XIV, que se van a caracterizar por una metodología diferenciada de lo que fue la escuela florentina. La próxima semana que empecemos con la escuela florentina con Giotto, vamos a encontrar esas diferencias. En el caso de la escuela florentina, estaba más inspirada en los modelos y en la técnica clásica griega. Y en el caso de la pintura de la pintura sienesa, están más apegados a la tradición gótica. ¿Cuáles serían las características de esta tradición gótica? Fue una vida artística muy corta. Como les digo, había una tendencia a los íconos, a esas imágenes muy planas, bidimensionales. Las formas en vez de un dibujo racional y geométrico, era más bien el gusto por una línea de caligrafía ligera, pareciera como que era un dibujo demasiado fino,
con una cierta influencia en los libros iluminados, que era justo la tradición de la que venían, esa tradición que se dio tanto en el arte románico como, por ejemplo, el bizantino con la parte oriental del Imperio Romano, y luego con el gótico también en los libros iluminados. Van a descubrir el lapislázuli, esta piedra azul que era muy, muy cara, pero que de la cual obtenían un color azul. Entonces va a haber una gran importancia, sobre todo para estos íconos de pintura religiosa, que le van a dar una capital importancia. Y la pintura de carácter va a ser mucho más suave que la de Giotto, que es la escuela de Florencia. La de Giotto es una escuela con más fuerte expresividad, con mucho mayor volumen, y entonces iremos viendo poco a poco esas diferencias que se van a ir dando en cada una de las escuelas. En ese sentido, ¿cuáles eran los principales pintores de la escuela sienesa? Vamos a comenzar con quizá el más importante de todos, porque es el fundador de la Escuela Pictórica de Siena, Duccio di Boninsegna. Es considerado como uno de los artistas más influyentes en la formación del gótico. Él nace en Siena, justamente, estamos hablando de Siena, ¿verdad? En Asia, 1285. En realidad, poco se sabe de su fecha de nacimiento y de muerte, no están documentados, más o menos por esa fecha. Siena, como les digo, en el siglo XIV era, junto a Florencia, el centro artístico más productivo de Italia. Y en el caso de Florencia, Giotto va a revolucionar el arte, dando a sus composiciones un sentido volumétrico, y en el caso de Duccio va a crear su propio estilo en Siena. Él va a aparecer documentado por primera vez en 1278 en relación con algunos pequeños encargos, como la decoración de cubiertas de libros. Por esto que les digo, Siena es esta ciudad magnífica, es una ciudad amurallada, espectacular, con una catedral románica, podríamos decir, de estilo clásico, esta que vemos aquí, que está realizada con un mármol ajedrezado magnífico. Yo creo que es una de las catedrales más bellas que hay en Italia. Es una ciudad circular, amurallada, espléndida. Vamos a ver algunas fotos de Siena a través de esta clase. Entre las iconografía que realizó Duccio, que era más dependiente de lo bizantino, él se destaca sobre todo esta de la Virgen con el Niño. Duccio prefirió ese gusto por la línea, por la ordenación en superficie, se inclinó hacia un realismo del detalle en la representación, más que darle como un realismo a la figura, como que sus imágenes van a estar más cercanas a la tradición gótica. Y entonces sus trabajos se van a caracterizar por esa sensibilidad del dibujo, por una habilidad en la composición, una calidad decorativa más bien similar a los mosaicos, así como una intensidad emocional mayor que los modelos bizantinos, por supuesto. Esa es la diferencia entre la pintura de Duccio con las temas bizantinos. Y va a hacer varias obras con esta temática de la Virgen con el Niño, que es un tipo de iconografía que también se conocía como la Madonna, que tenía ya una larga tradición. Una de las primeras imágenes de esta iconografía data del arte paleocristiano,
el arte paleocristiano son las primeras expresiones que se van a dar después de la llegada de Cristo, después de la muerte de Cristo. Digamos que los primeros siglos de la nueva era va a considerarse arte paleocristiano hasta que Constantino va a declarar como religión oficial al catolicismo. Y una vez que es adoptada la Iglesia cristiana, entonces también se va a adoptar oficialmente por la Iglesia este tipo de iconografía en el Concilio de Efeso que se dio en el año 431. Y uno quizá de las imágenes más antiguas que podemos encontrar es esta que se conserva en el monasterio de Santa Catalina de Sinaí, en la que se nos plantea la imagen de la Virgen con el niño, pero con santos también, y que también se conoce como Virgen en Majestad, que también el día de hoy hablaremos un poco de esta iconografía. Como les digo, vamos a ver que Duccio se va a plantear este tipo de imagen, o más bien es lo que le van a encargar, porque en esta época también tenemos que tener muy claro que los pintores no pintaban lo que ellos querían, sino más bien lo que les encargaban los comitentes. En este caso, generalmente el comitente, o es decir, la persona que va a encargar la obra generalmente va a ser una institución que es la iglesia. Lo que veremos sobre todo en esta primera época va a ser la temática religiosa representada. Y vean que tiene Duccio una forma de plantear esta imagen que si bien sigue esos cánones un poco de la tradición bizantina, como que actualiza la imagen, le da un sesgo mucho más dulce, como que la acerca más al fiel que la está observando. Y también va a realizar un poco más cercana a la que veíamos de la Virgen en Majestad, que es esta imagen. En este caso, una obra que es un encargo de la compañía de los Laudesi, de Laudesi, para la iglesia de Santa María Novella de Florencia. Es un retablo que muestra a la Virgen sentada en el trono con el niño Jesús, flanqueada por ángeles de rodillas y con un fondo de oro todavía de tradición bizantina. Como les digo, a esta iconografía se le reconoce como maestad, es decir, como Virgen en Majestad, porque justamente se encuentra sentada en un trono. Y el trono que se presenta aquí es curioso porque Duccio lo presenta simultáneamente de frente, pero al mismo tiempo le da como una perspectiva de lado. No tiene respaldo. Detrás de la Virgen, en lugar de respaldo, hay un velo. Y los ángeles que flanquean a la Virgen aparecen arrodillados, pero están unos sobre otros, es decir, no hay profundidad en la obra, no hay perspectiva. Es una obra plana totalmente, bidimensional, no hay volumen en las figuras. Porque Duccio en realidad no está preocupado por el volumen de las formas, sino más bien lo que a él le interesa es el color. Y en ese sentido va a presentar muchos elementos similares a otra Madonna realizada por el florentino Cimabue. Fíjense cómo, de hecho, la figura de Duccio es de un año antes que la de Cimabue. O sea, es decir, estamos ante dos artistas contemporáneos y hay gran similitud. Sin embargo, en el caso de Cimabue todavía podemos pensar en un artista mucho más apegado a la tradición bizantina. Es
mucho más plana su figura, aun cuando él está colocando que sería un avance, los ángeles a los lados, uno detrás de otro, hay cierta perspectiva en su trono, pero al mismo tiempo, en el caso de la Virgen de Ducho, como que es más natural al momento de ver sentada a la Virgen que la de Shimabue. Entonces, ahí vean esa competencia que hay en este momento hacia finales del siglo XIII en cuanto a la representación. Van como que pisándose los talones la escuela florentina con la de Siena. Y una cosa que es importante destacar en estas obras es la técnica. La técnica que utilizan estos maestros en este momento es el temple de huevo, es decir, utilizan el pigmento que es el polvito de color, que es de origen mineral o animal. No, obviamente que en este momento no estamos hablando de pintura sintética, y entonces ese polvito lo van a aglutinar con la yema de huevo. Y eso se le llama temple de huevo. Y para realizar estos trabajos se utilizaba la madera, preparaban la madera y luego la imagen. Y para conocer un poco la técnica, vámonos a un corto video que nos van a explicar cómo es la técnica, porque eso le va a dar más significado a la obra. Vamos a entender un poco cómo trabajaban estos artistas. Déjenme, me salgo para mejorar el sonido. Tengo que hacer esto, les digo, cada vez que pongo un video tengo que salirme para que se vea mejor la imagen y el sonido. Vamos a ver esto y luego lo comentamos. Las pinturas del siglo XIII y XIV exhiben una significativa continuidad en la utilización de los materiales y de las técnicas. Soporte madera, preparación con yeso y cola, pintura al temple, técnica del dorado. Escrito hacia finales del Trecento, el libro dell'arte de Cennino Cennini sigue siendo hoy en día la fuente primaria para el conocimiento de las maneras de trabajar de los pintores del siglo XIV. Cennini enseña la manera de los que saben el arte, elección de la madera, cómo pegar los diferentes ejes, cómo tratarlos y prepararlos para la pintura, con 7 u 8 capas de yeso y cola, hasta reducirlos a la blancura y a la pulidez del marfil. En el texto se da mucha importancia a la fase del dibujo preparatorio, que suele ser realizado separadamente y después reproducido en el soporte, según una de las muchas técnicas tradicionales. La composición se delineaba con carbón de sauce, sombreando los rostros y la pañería. Entonces se desempolvaba la tabla y se perfeccionaba el dibujo, repasando con agua clara y algunas gotas de tinta. La figura se enriquece ahora de una ligera sombra hecha con acuarela. Una vez completado el dibujo sobre la tabla preparada con yeso y cola, se inciden los contornos de las figuras con un hierro puntiagudo, separando así las áreas que han de recibir el oro de las que se pintarán a temple. Entonces con un pincel blando se extiende el bol arménico mezclado con un aglutinante acuoso sobre toda la superficie que hay que dorar. Se cuidará de mantener un espesor homogéneo y de no detener el pincel. Se realizarán así, siempre según los consejos de Cennini, 4 capas sucesivas utilizando un compuesto cada vez más denso. Pulida perfectamente, la superficie con un paño de lino se procede por lo tanto a la aplicación del oro. Se transporta y acuesta la hoja de oro sobre la almohadilla para luego cortarla con el cuchillo apropiado hasta alcanzar las medidas necesarias. Se moja la pequeña zona que hay que dorar
con clara de huevo batida y agua, y se toma la hoja, aprovechando la electrostaticidad del pincel mismo. Se apoya ahora con delicadez el pan de oro. Se repite la operación hasta cubrir una cierta superficie. El oro adhiere perfectamente a la tabla, apretado ligeramente con un copo de algodón en rama. Completado el dorado, la superficie es sucesivamente lustrada, o sea, pulimentada, y posiblemente enriquecida con punzonados o ulteriores intervenciones pictóricas. Sobre la superficie dorada, sobre las aureolas y los fondos, se van realizando las intervenciones decorativas, cumplidas a través de entalladuras. O también utilizando una serie de punzones capaces de imprimir sobre la superficie pequeños motivos decorativos que se repiten según un esquema predispuesto. Los colores, preparados en pequeños recipientes con las gradaciones del más oscuro hasta el más claro, se templan siempre con yema de huevo y se extienden por arrimo y fusión. Se pasa entonces a colorear la tabla, empezando de preferencia, como aconseja Cennini, de la pañería de los personajes y de las arquitecturas, o en todo caso de los elementos del fondo. Incomincia a dare il colore scuro ritrovando le pieghe e, all'usato modo, piglia il colore di mezzo e campeggia i dossi e i rilievi delle pieghe scure. Poi piglia il colore chiaro e campeggia i rilievi e i dossi del lume della figura e per questo modo ritorna da capo alle prime pieghe della figura col colore scuro e così, come hai cominciato, va più e più volte con detti colori, mo dell'uno e mo dell'altro. La pintura de los encarnados, según las reglas del tratado del siglo XIV, requiere una base de color verde obtenido con tierra verde y albayalde que pueda revelar el diseño del claroscuro subyacente. Fatti che hai e coloriti vestimenti, devi venire a colorire i visi, i quali ti conviene cominciare per questo modo. Abbi un poco di verde terra con un poco di biacca ben temperata e a distesa danne 2 volte sopra il viso. Se aplica luego sobre las mejillas y los labios un color rosado compuesto de cinabrio y blanco de plomo. E dove in muro fai le tue rosette di cinabrese, abbi a mente che in tavola vuole essere di cinabro. E quando dai le prime rosette, non fare che sia cinabro puro, fa che vi sia un poco di biacca. Se procede ahora reforzando el dibujo con verdaccio. Va e comincia a ombrare sotto il mento e più dalla parte dove deve essere più scuro il viso, andando ritrovando sotto il labbro della bocca e nelle prode della bocca, sotto il naso e dal lato sotto le ciglia, forte verso il naso, un poco nella fine dell'occhio verso le orecchie. E così, con sentimento, ricercare tutto il viso e le mani dove ha a essere incarnazione. Poi abbi un pennello aguzzo di vaio e va rifermando bene ogni contorno, naso, occhi, labbri e orecchie di questo verdaccio. El color del encarnado
se obtiene iniciando el esparcimiento con la técnica del plumado, esta vez desde los colores claros hacia los oscuros, esfumando las gradaciones ya preparadas, pero dejando che se vea un poco il verde che sta debajo. Fa 3 maniere di incarnazioni, più chiara l'una che l'altra, mettendo ciascuna incarnazione nel suo luogo degli spazi del viso, non però appressandoti tanto all'ombre del verdaccio che in tutto le ricopra, ma a darle, con la incarnazione più scura, liquidandole e ammorbidendole, sì come un fumo. E abbi che la tavola richiede essere più volte campeggiata che il muro, ma non però tanto che io non voglia che il verde che è sotto le incarnazioni sempre un poco traspaia. Quando hai ridotto le tue incarnazioni che il viso stia appresso di bene, fa un'incarnazione più chiaretta e va ricercando su per li dossi del viso, biancheggiando a poco con delicato modo, perfino a tanto che pervegna con biacca pura a toccare sopra alcuno rilevuzzo, più in fuora che gli altri, come sarebbe sopra le ciglia o sopra la punta del naso. Poi profila gli occhi di sopra un profiluzzo di negro con alcuno peluzzo, come sta all'occhio, e le nari del naso. Poi togli un poco di sinopia scura con un miccino di nero e profila ogni estremità di naso, d'occhi, di ciglia, di capellature, di mani, di piedi e generalmente d'ogni cosa come in muro ti mostrai. Sempre con la detta tempera di rossume d'uovo. Se pueden obtener pequeños realces o decoraciones doradas sobre campos de color, dorando uniformemente la superficie interesada y esparciendo el color sobre la misma. Para luego buscar la capa inferior de oro, rayando ligeramente la superficie de color según el diseño predeterminado. Se aplica el mordiente con un pincel sobre las zonas en las que se quiere que el oro adhiera. Después que el adhesivo se haya hecho pegajoso, se apoya y se aprieta ligeramente el pan de oro. Al final, se remueve el pan de oro en exceso, desempolvando la superficie. Si se necesita dorar elementos decorativos pequeños, es posible moler finamente recortes de pan de oro con un aglutinante, generalmente goma arábiga, esparciendo luego el color con el pincel. Se trata del así llamado dorado a concha, que debe su nombre al recipiente, precisamente una concha, que se utilizaba en el pasado para recoger el compuesto.
Bueno, esta es una idea de cómo es que hacían estos retablos, los pintores eran trabajos muy, muy laboriosos los que realizaban y que le daban esa calidad a la tabla. Y lo mismo hacían con pequeño formato que con gran formato, como es el caso de la obra de La Maestà, que es la obra maestra de Duccio, una obra que fue encargada en 1308, la inicia en 1308, la termina en 1311, también es un temple, pero vean las dimensiones de casi 2 metros por 4 de altura. Actualmente se encuentra en el Museo de la Ópera Metropolitana en el Duomo de ahí de Siena. Inicialmente se encontraba en la catedral, en parte donde está la iglesia, pero en la actualidad ya está en el museo dentro del Duomo, excepto algunas tablas de la predela que se hallan repartidas entre varios museos. ¿Qué es la predela? La predela es esta parte de baja de los retablos. El retablo es el nombre que se le da a este tipo de construcciones, sobre todo para iglesias. Hay retablos como este de una tabla central, pero también hay trípticos que son 3 tablas o polípticos que tienen varias tablas. Aquí hay varias tablas, pero todas están integradas a una sola imagen, que es la imagen central, que es la Virgen en Majestad, acompañada de santos, y en la parte de arriba algunos arcángeles, algunas imágenes, hablaremos un poquito de eso, que es, digamos, lo que es en la parte alta del retablo, y en la parte baja, cuando hay imágenes en un retablo como este, varias imágenes, se conoce como predela. Bueno, pues tanto algunas tablas de la predela como algunas de la parte alta, así como algunas de las del reverso, porque este retablo también tiene imágenes en el reverso, no son originales, sino que están en algunos museos porque en algún momento determinado este gran retablo se desarticuló. Aquí encontramos una Virgen en Majestad, que está sobre un trono de base pentagonal que crea esos efectos de profundidad al sobresalir su base hacia adelante, mientras que el banco retrocede y los laterales se abren hacia afuera. Es un trono que está realizado, bueno, simbolizando el mármol, también como una pasta de cristal y oro. Todo es pintura, obviamente, pero haciendo como la imitación de lo que sería un trono de mármol. Y sobre el trono se halla un tejido cuyos pliegues caen pesadamente a los lados, con unos efectos de un plisado que los consigue Duccio gracias a un leve claroscuro para dar esa sensación de que está cayendo esta tela y tiene esos pliegues. También lo logra a través de de esos ornamentos dorados. Eso también le va a dar como más fluidez a la caída de la tela. Y en la parte de abajo vean que tiene aquí un texto, ese texto que está en latín significa: Santa Madre de Dios, sé causa de paz para Siena y guarda la vida de Duccio, que así te pintó. De alguna manera también utiliza Duccio pues esta inscripción un poco para ser bendecido en este caso, por la Virgen. Las figuras de la Virgen y el niño, si nos fijamos, son más grandes, vamos a verlo aquí que se nota más, son más grandes que el resto de los personajes, que ahorita hablaremos de ellos, lo cual era una convención de la época.
que las figuras sagradas tenían que ser de mayor tamaño por la importancia jerárquica que tenían. Así tanto la Virgen y el Niño son de mucho mayor tamaño que los demás, y los dos están mirando, sobre todo el niño mirando al espectador, o sea, al fiel que lo está viendo en la iglesia. Todavía en este momento estamos hablando de imágenes totalmente hieráticas, estáticas. La figura del niño Jesús, más que un niño, es pues como un adulto pequeño por el significado de Dios en la figura de Jesús. Entonces no veíamos que tomaran como modelo a un niño, no es que no supieran dibujar a un niño, es que era la figura de Dios la que imponía, la que se imponía en este caso, y entonces hacían como una especie de señorcito, lo cual a veces resulta un poco que llama la atención. La Virgen está rodeada en este caso de santos. También se puede conocer a este tipo de imágenes cuando vemos la Virgen con el niño y santos, que es en este caso, también se conoce como Santa Conversación, pero en el caso de la obra de Duccio, básicamente es una majestad, una Virgen en majestad. En el tercer plano están vestidos con trajes dorados, un grupo de ángeles, podrían ser un coro de ángeles con su pelito rizado. Y luego vemos una siguiente hilera, me refiero que la primera hilera es esta de aquí que rodean a la Virgen, todos son ángeles. En la siguiente hilera vamos a empezar por esta parte de la izquierda, en que encontramos a Santa Catalina de Alejandría con su palma. La palma va a ser un atributo de las santas y mártires. Enseguida encontramos a San Pablo, que trae la espada. Luego está San Juan Evangelista con un libro. A continuación hay dos ángeles, y del otro lado empieza la hilera con dos ángeles, y luego San Juan Bautista, que lo podemos reconocer por sus largos cabellos, por su capa de piel, esos largos cabellos un poco despeinados como un santo asceta que siempre está en el desierto, en fin, y también trae una cruz en la mano izquierda que simboliza la pasión de Cristo. Junto a él encontramos a San Pablo, a San Pedro, cuyos atributos van a ser las llaves, y enseguida Santa Inés con el Cordero de Dios. Y en el primer plano se identifican algunos santos patronos de la República de Siena. Vamos a empezar con San Anzano, que es el de traje rojo. Después está San Sabino. San Sabino era obispo y entonces está vestido con una indumentaria episcopal, lleva su báculo en la mano. Y del otro lado encontramos a San Crescencio y San Víctor. Es decir, todos los santos más que se conocen, más reconocidos, se encuentran ahí alrededor de la Virgen. Y en la parte alta, esta parte de acá arriba, vamos a encontrar de izquierda a derecha algunos de los evangelistas, perdón, en esta parte de aquí. De izquierda a derecha son los discípulos de Jesús: Judas, Tadeo, Simón, Felipe, Santiago el Mayor y Santiago el Mayor, San Andrés, ya me perdí otra vez, Judas, Tadeo, Simón, Felipe y Santiago el Mayor. Y en la parte del otro lado, que son los que están aquí abajo, están Andrés, Mateo, Santiago el Menor, Bartolomé,
Tomás y Matías. Aquí están nada más 4, faltan 2. Todos ellos están identificados con una pequeña inscripción abreviada de su nombre. Ahí en el tablero se pueden identificar. Y la franja superior se decora con escenas de la vida de la Virgen, estas escenitas que vemos aquí en la parte de abajo, desde la Anunciación, pasando por los desposorios de la Virgen cuando se va a casar con José, luego está al lado de los apóstoles cuando cae enferma, la muerte de la Virgen, va hacia la sepultura y el entierro de la Virgen. Y finalmente, en la parte baja, en la franja inferior, o como les digo, como se conoce, que es la predela, está ambientada con escenas de la infancia de Cristo. En este caso están separadas por un profeta de pie. Así, por ejemplo, está la Anunciación nuevamente, luego hay un profeta, luego viene el nacimiento en esta parte de abajo, la natividad, luego viene la adoración de los reyes, que es la que vemos aquí en grande. Después viene la presentación de Jesús en el templo. Luego está, me parece que son a la matanza de los inocentes, que es cuando tienen que huir de Egipto, que es la siguiente imagen. Y finalmente, cuando se les pierde Jesús a sus padres y que lo encuentran ahí discutiendo ahí en la iglesia con los sumos sacerdotes, haciendo allí algún debate. En la parte del reverso vamos a encontrar escenas de la Pasión de Cristo, donde puede verse un tratamiento nuevo, más realista de la perspectiva. En este momento, Duccio di Bogninsegna ya ha trabajado un poco más en sus composiciones y llega a composiciones levemente, no voy a decir que tiene una perspectiva perfecta, levemente vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir resolviendo toda la cuestión de la perspectiva de la composición, del volumen de las figuras, etcétera, etcétera. Estamos en un momento incipiente de la representación en el Renacimiento. Va a ser 26 episodios de la Pasión de Cristo. Esto es muy importante porque es el mayor ciclo conservado de esta temática. Las escenas narradas están tomadas principalmente de los 4 evangelios, obviamente del Nuevo Testamento, pero también de fuentes neotestamentarias, y eso hace que se dificulte la reconstrucción del orden hipotético de las imágenes, porque como les digo, como fue desmembrado todo todo el retablo, cuando recuperaron algunas tablas y copiaron las que faltaban, la actual exhibición en el Museo del Duomo es tan solo una aproximación de lo que debió ser cuando la realizó Duccio. La escena de la entrada en el ángulo inferior es esta que vemos aquí, que es la entrada de Jesús en Jerusalén y constituye, que se supone que es la entrada doble, por su doble tamaño, y es el punto inicial de toda la serie de episodios relacionados con la pasión. Y luego va a continuar a manera de zigzag, como vemos aquí en este esquema, de cómo leer toda esta, o la idea que tienen los historiadores o los curadores cuando volvieron a replantearse la composición, le dieron esta configuración porque pensaron que esa era la manera en que lo había trazado el artista. Vamos a ver algunas de las imágenes, hablaremos un poco de ellas, no nos detendremos mucho porque tenemos mucha información, pero, por ejemplo, tenemos la entrada en Jerusalén, que es esta
la primera con la que inicia toda la historia. Y luego está en la parte alta el lavatorio de Jesús, que es ese momento en que está lavando los pies a cada uno de los apóstoles. Y luego la última cena, vean cómo hay una perspectiva bastante incipiente. De hecho, sentimos cómo la mesa se nos viene encima porque no han logrado en este momento resolver la situación de la perspectiva. Después viene un discurso de despedida a los apóstoles que les plantea Jesús después de la última cena. Luego viene la traición de Judas, pero en el momento en que Judas está recibiendo las 30 monedas por decirles a estas personas a quién tienen que aprender, y que se conoce como la traición de Judas. Ese mismo día está la oración del huerto en los olivos. Lo plantea Ducho en dos partes. Primero está hablando con sus discípulos, luego ellos se van a dormir mientras él se va a hacer oración. Y más tarde llegan a aprenderlo, y es la escena que se conoce como el beso de Judas, porque esa es la señal. La persona que Judas besará será el que tienen que aprender. Y en el caso de esta representación, vamos a ver cómo Ducho va a representar todo el ciclo completo de la pasión de Cristo, con las personalidades con las que fue llevado Jesús, primero con Anás, este personaje de la iglesia, y luego va a seguir una primera negación de Pedro. Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él decía: no, de ninguna manera. Y sin embargo, sí sucede así. Aquí está la primera negación de Jesús. Luego vamos a encontrar en una segunda negación de Pedro, pero también junto con la imagen de Jesús frente a Caifás. Aquí está Pedro, que están también ahí argumentándole: oye, tú conociste a Jesús, ¿verdad? Y él dice: no sé de qué me estás hablando. Ya es la segunda negación. Y es cuando lo llevan frente a Caifás. Y una tercera negación, vean que en la parte de arriba está el gallo cantando, con lo cual se completan las 3 negaciones, y es el momento en que Cristo está siendo encarnecido. Le tapan la vista, le empiezan a molestar, etcétera, ahí frente justamente a Caifás. Enseguida lo llevan ante Pilatos y es acusado por los fariseos, y está luego el primer interrogatorio de Pilatos. Aquí nos vamos a detener un momento. Ducho trata de hacer imágenes mucho más realistas. Ya vemos que ha cambiado, ya no hay tanta hoja de oro, sigue siendo una pintura muy lineal, muy gráfica, o sea, como si fuera una línea muy delicada. Todos sus personajes son muy estilizados, pero está luchando con la perspectiva. Y nos damos cuenta por la manera en que presenta a los personajes, y básicamente nos vamos a detener en esta segunda imagen. Hay 2 columnas, bueno, más bien hay 3 columnas aquí, pero no es posible que aquí estén estas personas atrás de la columna y que luego Jesús esté delante de la columna. Como que son detallitos que le empiezan a fallar al artista porque no conoce las reglas, el planteamiento matemático con el cual pueda solucionar una verdadera perspectiva. Están justamente apenas en pañales en ese momento, tratando de ver la mejor manera para plantear este tipo de escenas. Y eso lo vamos a ver constantemente, en que si bien
dan una idea de una perspectiva, de una habitación con algunos encuadres, hay ciertos fallos. Luego llevan a Jesús ante Herodes y nuevamente a un segundo interrogatorio a Pilatos, donde volvemos a encontrar esa problemita con la perspectiva y los pilares de esta escena. Vean con cuántos personajes ha estado Jesús antes de la flagelación o el Cristo de la columna. Es el momento en que justamente atan a Jesús en una columna y empiezan a azotarlo, y la iconografía se conoce tanto como la flagelación de Cristo como el Cristo de la columna. Y luego, enseguida, es cuando le colocan la corona de espinas y se burlan y se mofan de él, que Dios de los judíos, pero de una manera burlona. Entonces, llega el momento en que Pilatos se lava las manos, y aquí nos volvemos a encontrar nuevamente un error así muy infantil que hace Ducho, de colocar esta columna, porque la columna está al frente de los escalones y Pilatos está atrás, entonces como que tendría que, o sea, es una situación un poco forzada, porque como les comento, es un momento en que todavía no consiguen resolver todas estas cuestiones dentro de la representación para hacerla más realista. Sin embargo, si nos fijamos en los rostros, hay un poco más de expresividad que los que habíamos visto en las imágenes de la Maestá o de la Virgen, como que en ese sentido están poniendo también mucho mayor cuidado. Después de que Pilato se lava las manos porque no encontró ninguna culpa en este hombre, pero que a solicitud de todos quieren que se le crucifique, entonces es llevado al Calvario. Y, por supuesto, finaliza con la crucifixión, una de las tablas mejor resueltas en ese sentido, porque ya es una imagen al aire libre en donde puede resolverlo de una manera mucho más creativa y sin menos problemas en lo que se refiere a la perspectiva. Es una imagen, además, donde maneja también y plantea la emotividad en cada uno de los personajes. Sin embargo, siguen siendo figuras muy hieráticas, estáticas, etcétera, porque siguen todavía esa tradición gótica. Luego viene ya el descendimiento de Cristo, así como su entierro. Y hay otras escenas que en el caso, por ejemplo, de la escena de Cristo que desciende a los infiernos, es una escena que se toma de un evangelio apócrifo de Nicodemo, en donde Jesús ha traspasado las puertas del infierno, que aparecen rotas a sus pies, y pisa a un demonio tendido en el suelo, y procede entonces a liberar a los patriarcas y profetas del limbo, siendo el primero en recibirlo Adán, que le da la mano. Cristo lleva una túnica roja, que es el símbolo de la pasión, y sobre ella un manto azul, símbolo de gloria, ambas con brillantes pliegues dorados que señalan su desmaterialización. Y es que hay que recordar que en esta época justo la aplicación de oro está refiriendo divinidad. En ese sentido, en este caso es un poco como una figura divina y que no está materializada porque ha muerto. En la mano izquierda sostiene un báculo con la cruz, que también es otro símbolo de la pasión. En la imagen anterior están estas santas mujeres que fueron a buscar, que fueron al sepulcro,
y se encontraron con un ángel que les dijo, pues aquí ya no está Dios, ya no está Jesús, ha resucitado. Y posteriormente, con esa misma indumentaria que vimos en la escena anterior de cuando baja a los infiernos, se halla frente a María Magdalena, que está arrodillada frente a él, ante un gesto de aproximación con las manos suplicantes, y entonces Cristo retrocede, y según dice la cita bíblica, no me tangere, es decir, no me toques, aún no he subido al Padre. Y así se ha quedado la iconografía, no me tangere, es no me toques. Esta escena del Evangelio de Lucas representa el momento en el que vemos a continuación, el camino de Maús. Es un momento en que dos discípulos piden a Jesús que se quede con ellos frente a la ciudad de Emaús. Que se quede con ellos, pero no lo han reconocido. Luego, mientras están cenando y hace Jesús la partición del pan, entonces reconocen que es justamente Jesús resucitado. Estas son las dos partes, tanto el anverso como el reverso de este gran retablo. Como les digo, no todas las tablas son originales las que se encuentran ahí, porque encontraremos tablas ya en algunos otros museos. Esta imagen solamente es un poco de cómo se encuentra ahí actualmente, cómo se encuentra en el Museo de Siena. O sea, como ven, no están todas las tablas, ya no tiene la predela, ya no tiene la parte alta. Lo otro ha sido como una reconstrucción de cómo fue en algún momento este gran retablo. A continuación vamos a ver a otro pintor sienés, Simone Martini, que fue el mejor intérprete del estilo gótico en la pintura italiana, y con él va a iniciar también lo que se conoció como gótico internacional, cuando él viaja a Francia y lleva su estilo. Al momento que empieza a haber una interacción, un intercambio entre varios lugares, entonces el gótico que inició, bueno, el gótico en realidad inicia en Francia, pero el gótico internacional en la pintura se inicia con esta interacción que hay, con este intercambio entre Francia y Italia, y a partir de ahí empieza lo que se conoció como gótico internacional. Vamos a ver otra imagen, esta vista aérea de Siena. Vean qué maravillosa el Duomo o la Catedral de Siena, magnífica. Ahí donde nació Simone Martini hacia 1285. Él murió en Aviñón, en Francia, en 1344. Él trabajó tanto en Siena como en Aviñón para la corte de los papas. Y ahí va a difundir su estilo, que va a influir en la pintura francesa, así como la francesa influirá un poco en la italiana. Se funden los dos estilos y dan lugar al gótico internacional. Él también va a realizar su Virgen en Majestad, esta Majestad que realiza en 1315 para el Ayuntamiento de Siena. Esta fue la primera pintura que se conoce de él. Y fíjense qué interesante, porque el tema y la composición los va a tomar justamente, se va a inspirar en la Majestad de Duccio que acabamos de ver en las imágenes anteriores. Y aunque Simone Martini se formó en el círculo de Duccio, él va a desarrollar un estilo muy personal, va a añadir a la linealidad del estilo de su maestro algunos efectos de perspectiva mucho más sólidos, algunos reflejos esos son reflejos de las tendencias vigentes de la época, porque como les digo, están en ese plan de ir más allá,
de hacer representaciones mucho más realistas, y es lo que está buscando Simone Martini. En el caso de su maestá, que actualmente se encuentra en el Palacio Público de Siena, me voy a acercar, vamos a encontrar que tiene un marco alrededor de la imagen principal, que está encabezado aquí en la parte central por Cristo, y las demás figuras en estos medallones son tanto de profetas como de evangelistas. Y luego en unos medallones más pequeños se encuentran el escudo de armas de Siena. Vean estos escuditos. Esta es la técnica de fresco, no vamos a ver el día de hoy esta técnica, la veremos la próxima semana. Hoy vimos la del temple, pero en el caso de estos artistas del Renacimiento italiano, van a utilizar mucho la técnica del fresco, y la técnica del fresco es ancestral. Esta técnica la utilizaron ya, fue utilizada prácticamente pues no precisamente de los egipcios, porque ellos hicieron, sí preparaban el muro, pero hacían pintura en seco, pero sí es muy, muy antigua la técnica. Y la hizo en la pared final de la sala que se conoce como Mapamundi, que está, vean esa pared, que es la pared final de la sala, que está completamente cubierta por el fresco de la Maestá. Y esto es también sumamente importante. A diferencia de la Maestá de Duccio, que actualmente ya no la podemos disfrutar completa porque fue desmembrada, claro, eso va a suceder con muchos retablos. En el caso de este fresco, está en el lugar para el que fue creado, y eso cambia totalmente la manera en que vemos la obra, porque está al lado de todos estos frescos, de todas estas obras, y entonces la manera del disfrute es completa, tal y como fue pensada, diseñada, creada para un espacio determinado. Vamos a acercarnos un poco al fresco, en donde va, como sigue esa misma idea que tuvo Duccio, va a estar la Virgen en Majestad, rodeada por ángeles, santos y apóstoles. La Virgen y el niño en el centro. En el caso de esta Virgen y de este niño, el niño está sosteniendo sus piececillos sobre una pierna de la Virgen y está en posición de bendición. Toda la escena está sobre un azul profundo, coronada por un imponente dosel de seda roja, también magnífico. Y aquí es donde vemos cómo el artista va a abandonar la rigidez de la composición en líneas horizontales para poner a los personajes en movimiento, de forma que se acercan o se alejan del trono de la Virgen, lo que produce un efecto de gran naturalidad. Ese baldaquino o ese dosel de seda, las cintas que se mueven, que están movidas por el viento, da como la réplica a la asamblea, y que en forma de 2 semicírculos están rodeando a la Virgen, que ha abandonado también ese hieratismo bizantino y muestra una actitud más pensativa, más dulce. Es lo que vamos a encontrar más en esta imagen de Simone. O sea, va un paso más allá. Si vemos comparativamente la imagen que acabamos de ver de Duccio de la Maestà, vean cómo en unos 4 años más ya hay un paso adelante. Ya la imagen de Simone Martini se ve como más natural, como más relajada, como que hay más movimiento, y sobre todo quizá por la paleta que está empleando, mucho más suave que la que emplea Duccio. También tiene que ver la técnica. No es lo mismo pintar sobre una tabla con temple de huevo
que sobre un muro con la técnica de fresco. La técnica del fresco requiere mucho más soltura porque es una técnica que ya veremos tiene que pintarse más rápido porque es durante el tiempo que está fresco el enlucido en la pared que se tiene que aprovechar. Si nos acercamos un poco a los tronos, el trono que hace Duccio es mucho más elaborado, con esa tela que habíamos visto que está sirviendo como respaldo. Y en el caso de la de Simone Martini, la imagen no es muy clara, pero nos da una idea de cómo presenta su trono mucho más elaborado en el caso del fondo y menos los laterales, en contrario a lo que hizo Duccio. Los dos utilizaron el azul ultramar, pero más bien en el caso de Duccio se fue por un azul lapislázuli que permanece, y el azul que utilizó Simone Martínez se ha ido desdibujando con el paso de los años porque es otra técnica. No pudo haber usado lapislázuli porque no es un pigmento que se pueda usar en fresco. Pero hay esas diferencias, como les digo, esta imagen de la Virgen de Simone Martini más relajada, ¿no? Más como que no está tan plana, tan hierática, tan estática como la de Duccio. Otra imagen que también se encuentra ahí, justamente en la pared opuesta de la Majestad de Simone, es esta que también cubre completamente toda la parte alta de la pared y que representa a un famoso comandante que se llamaba Guidoricio con algunas fortalezas derrotadas en el fondo. Aquí lo vemos más cerca, el fresco representa justamente el triunfo de este capitán Giudoriscio y formaba parte del conjunto de castillos pintados alrededor de esta sala para celebrar la conquista de Montemasi y Sassoforte. En esta época vamos a encontrar cuadros que nos van a hablar de las batallas que se daban en ese momento. De alguna manera estamos ante temas históricos y eso se va a dar mucho también en el Renacimiento italiano, sobre todo en estos dos lugares que les digo de Florencia y Siena, porque tuvieron varias batallas, porque querían la preeminencia uno con el otro y entonces se sostenían esas batallas. Ahora, también es cierto que esta obra que actualmente se le ha atribuido a Simone Martini, pero no es totalmente, o sea, no todos los historiadores están de acuerdo que sea obra de él. Parece que una gran mayoría están de acuerdo en que se trata de una obra de Simone Martini. Lo más destacable en esta obra es esa extraordinaria minuciosidad que tiene el artista al describir el campamento militar con las tiendas, los escudos, las barracas de paja, todos esos enramados de los techos, o sea, se ve que tuvo como que pasó un buen rato haciendo este trabajo. Y todo hace suponer que se hubiese trasladado al lugar tal como había hecho antes para pintar otros dos castillos. En realidad, el protagonista real del fresco, en este caso, perdón, se me fue el dedo, es ese paisaje, esa extensión de paisaje realizada únicamente con los colores siena natural y siena tostada que se complementan armonizándose con el azul del cielo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué estos colores se llaman ahora para la gente que pinta aquí en el grupo? Siena natural y siena tostada son colores que se utilizan mucho en el óleo y en otros, sobre todo en óleo.
Y esos colores llevan ese nombre porque justo son los colores de Siena. Cuando vemos a Siena de lejos, inmediatamente nos recuerdan esos colores terrosos, que son precisamente óxido de fierro, con lo que se componen y que tienen una mayor presencia en toda la arquitectura sienesa. El capitán lo vemos en una elegante figura heráldica con un vestido verde y dorado que al mismo tiempo cubre al caballo, como si fuera una extensión. Su traje del caballo es como una extensión del traje del capitán, magnífico, y también con esos verdes, no es negro, es un verde, un verde, digamos, un verdacho muy oscurito, con lo que completa con esa especie de diamantes que tiene toda como adorno en toda la figura. Pero quizás la obra más reconocida de Simone Martini sea esta anunciación que hizo para el altar de San Anzano en la Catedral de Siena. Ahí le fue encargada la imagen, y parece ser que no trabajó solo, sino que lo hizo en colaboración con su cuñado, que era otro pintor de la época, Lippo Memmi. Con este término de la anunciación se identifica el momento en que la Virgen María escucha las palabras del arcángel Gabriel, que le está anunciando que va a ser la Madre de Dios. Así que forma parte del ciclo de la infancia de Cristo, porque es el origen de su vida humana y el primer acto de la redención. San Lucas en su Evangelio relata el episodio acaecido en Nazaret, pero no describe el lugar, únicamente cita la turbación de María ante las palabras del ángel. Y esa actitud va a caracterizar las representaciones de la escena en la imagen de la Virgen. Esto luego se va a ir modificando, pero eso es importante porque lo único que se cita en este Evangelio de San Lucas es esa turbación. Por supuesto, imaginen que estás ahí sentada leyendo un libro, aunque ha ido cambiando la iconografía, y de repente si te aparece un arcángel, te dice que vas a ser la Madre de Dios, pues por supuesto que hay una turbación en ese momento. Hacia 1799, el gran duque Pedro Leopoldo de Siena hizo transportar a Florencia, donde fue expuesto ese mismo año en la Galería de los Uffizi. Perdón, el duque de la Toscana. Y a partir de ahí es que se encuentra en la Galería de los Uffizi, de la que hablaremos en algún momento. ¿Cómo representa Simone Martini esta iconografía? Los historiadores coinciden en que Simone Martini realizó la imagen principal de la Anunciación y su cuñado Memmi los laterales, con la Virgen por un lado y San Juan, más bien con Santana y San Juan por el otro lado. Y en medio, la Virgen siendo anunciada de que será la Madre de Dios. Y si nos acercamos un poco, veremos cómo inclusive están las líneas de llena eres de gracia, que le está diciendo el arcángel Gabriel cuando llega con ella, y que son unas palabras grabadas en la hoja de oro. Es una hoja con una profusión de hoja de oro magnífica. Vemos que es una imagen de gran formato porque mide casi 2 metros de alto
por 1,14 de ancho. Eso es magnífica, es una obra monumental la que encontramos en esta anunciación. La anunciación va a ser una de las iconografías que más se va a representar durante todo el siglo XIV y parte del XV. Vamos a ver muchas anunciaciones porque es una obra que va a ser muy encargada a los pintores. El propio Simone Martini la va a realizar en más de una ocasión. Una muy similar, pero muy pequeñita, está en Holanda, en el Real Museo de Bellas Artes de Amberes. Pero vean, pequeñísima, son unas pequeñitas tablas, apenas como de menos de una carta, ricamente ornamentada la hoja de oro, muy similares las figuras, estas figuras tan estilizadas que hacía Simone Martini. La Virgen realmente se ve asustada, tiene un gesto así de gran asombro, pero al mismo tiempo como preguntándose qué está pasando aquí. Eso va a ir modificándose poco a poco, cada vez se van a ir dulcificando más este tipo de rostro de la Virgen en la Anunciación. En 1339, Simone Martínez se va a ir junto con su esposa, con su hermano Donato y su cuñado Memi, se van a ir a Aviñón porque ahí estaba la corte pontificia en ese momento. Y es que el papado estuvo en Aviñón de 1309 a 1377 debido a una disputa grave que había entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia en ese momento, que era Felipe IV. Cuando muere Bonifacio, después del maltrato sufrido por soldados enviados por el rey y un corto periodo del Papa Benedicto XI, que también se dice fue envenenado por este rey, entonces se elige como Papa Clemente V, que era un francés radicado en Burdeos y prácticamente al servicio del rey francés. Entonces es cuando el papado se queda en Aviñón durante prácticamente 70 años. Y en esos 70 años van a vivir aquí, en este palacio, ahí en Aviñón. Y Simone Martini se va allá, allí va a fallecer en 1344, pero en esos 5 años que dura su estancia ahí en Aviñón, en Francia, va a entablar una amistad con Petrarca mientras éste estaba retirado en Valclusa. Y la admiración entre ambos va a ser mutua a pesar de la diferencia de edad, ya que Simone era 42 años mayor que Petrarca. Pero testimonio del buen trato entre ellos es un manuscrito, que vemos aquí, de Virgilio, con miniaturas de Simone Martini, entre ellas el frontispicio del libro, que es el Codex es este libro de Virgilio, de Petrarca. Como Simone Martini también venía de esa tradición del libro iluminado, pues es prácticamente lo que estamos viendo, pero con ese estilo tan particular de Simone Martini. Finalmente vamos a encontrar a otros 2 pintores que fueron los hermanos Lorenzetti, Pietro y Ambrogio Lorenzetti. Pietro nació en Siena en 1285 y muere ahí mismo en Siena en 1348. Es contemporáneo de Simone Martini. Él trabajó aquí en su ciudad, que entonces era República, pero también trabajó en Arezzo, en Florencia y en Asís. Y se cree que murió probablemente durante la peste de 1348, al igual que su hermano Ambrogio. La formación de los hermanos, pero sobre todo de Pietro, seguramente la completó con Duccio
y luego prosiguió en el gran taller de la Basílica de San Francisco de Asís, a donde conoce a Giotto, también a Simone Martini, y esto lo llevó a desarrollar un lenguaje figurativo autónomo que sintetizaba el arte sienés con el lenguaje de Giotto. Muchas de sus obras religiosas las vamos a encontrar en Siena, en Arezzo y en Asís. Aquí vemos otra toma de Siena, y aquí es donde les digo, vean esos colores de Siena. Pues son los colores del siena, del pigmento siena natural y siena tostado. Sin duda alguna. Allí en Asís vamos a encontrar entre las obras más importantes de Pietro Lorenzetti unos frescos que decoran el crucero sur de la iglesia baja de la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís. Desde la bóveda hasta el suelo va a pintar escenas de la pasión de Cristo. La decoración es muy completa, como podemos ver. El transepto tiene un aspecto unitario y la parte inferior de las paredes imita el mármol, como también lo hizo Giotto, ya lo veremos la próxima semana, en Padua. Entonces él sigue mucho el estilo de Giotto. Ahora que veamos algunas de estas pinturas, vamos a estar frente un poco a lo que estaba pintando Giotto también en Florencia y en otros lugares. Por ejemplo, en la bóveda del cañón hay 6 pisos en donde se encuentra la vida de Cristo. Todos son frescos. La primera es la entrada de Cristo a Jerusalén. Enseguida está la última cena, que vean que ya hay un poco más, está un poquito, no mucho, pero un poquillo más resuelta la perspectiva. Hay más volumen en las figuras. Esto obedece a que Pietro Lorenzetti es más del estilo de Giotto. Luego vamos a encontrar el lavatorio, que también ya lo encontramos con un poco más, con más perspectiva, más movimiento, más expresividad en los rostros, unos cuerpos mucho mejor realizados, con un estudio más anatómico. En fin, luego viene el prendimiento de Jesús y la flagelación. Vean cómo ya se resuelven mejor los espacios, como que aquí ya está más resuelto eso de las columnas, etcétera. Luego viene ya el camino al Calvario. Y finalmente está esta crucifixión. Estos frescos, que probablemente fue la primera comisión que le hicieran al artista, se iniciaron en 1315, y su trabajo en Asís podría haberse extendido intermitentemente durante varios años. El efecto general de la bóveda está demasiado lleno para ser monumental. Son escenas más bien individuales, pero sorprenden por lo ambicioso de su composición y de la organización espacial que está pretendiendo hacer el artista. En la pared curva, debajo de las bóvedas, crea esta enorme crucifixión, que fue la más ambiciosa de todas las escenas porque tiene una grande multitud. Bueno, comprende alrededor de 50 figuras, cada una fuertemente diferenciada. Eso no se había visto antes en un espacio pictórico, con lo cual ya estamos ante pintores mucho más avanzados en cuanto a la representación. El problema en este caso, ustedes se preguntarán, ¿y esas manchas blancas a qué se deben? Esa es una cuestión de conservación de la obra. Seguramente
tuvieron problemas de humedad estos frescos y entonces empezó a desprender capa pictórica y bueno, ojalá que lo resolvieran de otra manera porque a estos faltantes de color se le llama lagunas. Son faltantes cromáticos, pero son lagunas, así se conoce dentro de la jerga de la restauración. Pero hay maneras de hacerlas como menos visibles, con algunas técnicas, no hablaremos hoy de eso, pero a eso se deben que estas manchas blancas son lagunas por faltas de algunas partes cromáticas. Fíjense cómo vamos a ver esta figura que realizó Giotto para la Capilla Scrovegni en Padua, la Lamentación de Cristo Muerto. La veremos con más detalle la próxima semana a Giotto, pero quiero que se fijen en los ángeles. Vean cómo Pietro Lorenzetti sigue como que esa misma influencia de Giotto. Aquí vemos cómo los ángeles están doliendo por la muerte de Jesús y lo hacen a través de estas posiciones que tienen en donde están expresando dolor. Hay ya también una perspectiva mucho más estudiada, pero también los escorzos. Los escorzos son esos posiciones que tienen algunas figuras y que las estamos viendo de frente. Entonces hay que estudiar muy bien esas posiciones, eso se conoce como escorzo. Y vemos en el caso de Giotto, vean estos escorzos de ángeles, que ya los tiene mucho mejor resueltos, y lo mismo sucede ya con Pietro Lorenzetti. Es decir, empiezan a conquistar estos espacios pictóricos a través de la resolución de problemas que se van a ir planteando, entre ellos la perspectiva, el escorzo, el volumen de las figuras, etcétera, etcétera. Bajo la crucifixión de Pietro Lorenzetti, allí en Asís, vamos a encontrar a nivel de los ojos esta sacra conversación. Sacra conversación porque está la Virgen con el niño, mucho más realista también que las que hemos visto de Martini y de Duccio, y a los lados están dos santos, que es San Francisco de Asís, porque es la catedral de él, y San Juan Evangelista. Y cuando están los santos con la Virgen y el Niño, se conoce como Sacra Conversación. Y en la parte baja está algún santo franciscano seguramente. En medio está un crucifijo y seguramente allí había algunos escudos sieneses, pero que se han ido desdibujando con el paso del tiempo. En el muro final del crucero, que es la pared sur, Pietro pintó los acontecimientos después de la muerte de Cristo. En lo alto del arco, del descenso al limbo y la resurrección. En este caso, estamos viendo aquí la resurrección, ya más elaborada, mucho más realista, con estos guardias que están durmiendo, vemos que hay mucho más trabajo en el volumen de los cuerpos, en la anatomía, en las posiciones, en fin, es un trabajo mucho más elaborado el que hace Pietro. Abajo, sobre una superficie plana de la deposición y el entierro, hay grupos monumentales con figuras de tamaño natural. Aquí estamos con el descendimiento de Jesús y luego con ya el entierro prácticamente, en donde también vemos un poco la iconografía de lo que es la piedad, con María sosteniendo el cuerpo de Jesús. Y bajo estas imágenes vamos a encontrar una arquitectura pintada que se ha ido desdibujando a través del tiempo, que es como una especie de banco en trampantojo. Trampantojo significa como una ilusión óptica de que lo que está pintado ahí es real. Esa era la idea.
seguramente cuando la terminó Pietro Lorenzetti tenía como más como que lo hubiéramos podido ver mejor. Actualmente está como que tiene una mala conservación y se ha perdido un poco esa idea. El muro está dividido por un altar nicho destinado a ser el lugar del entierro del cardenal Napoleón Orsini, pero al final no se enterró en este lugar. Y la decoración al fresco de esta capilla se pierde un poco por la gran cantidad de obra que hay, excepto por este tríptico que representa a la Virgen al Niño, otra sacra conversación, en este caso con San Juan Bautista y por supuesto con San Francisco de Asís, en donde además hay aplicación de hoja de oro, lo que también seguramente le da mucho más realce a la imagen. En el caso de Ambrogio, era el hermano menor de Pietro, y su máxima actividad se desarrolló entre 1317 y 1348, cuando murió, como les digo, probablemente a causa de la peste negra. Eso fue una epidemia terrible que hubo en Italia, que acabó con más de la mitad de la población y que quedó en suspenso todo el avance artístico que se había logrado hasta el momento. Por supuesto, también pintor sienés, se formó, vean aquí otra imagen de Siena, la Piazza del Campo, maravillosa, porque aquí se lleva a cabo lo que se conoce como el palio, que es una carrera de caballos, por eso tiene esa forma. Magnífico, todavía se da esa fiesta del palio. En el caso de Ambrogio, él se formó primeramente en el taller de Duccio, posteriormente se va a trasladar a Florencia, donde va a ingresar a la cofradía de los médicos y especieros, que es interesante porque en esa época ahí también se juntaban los pintores. El estilo de Ambrogio va a estar más influenciado por el de su amigo Simone Martini, pero mucho más naturalista, porque también tiene la influencia de su maestro Duccio. Pero Ambrogio era como poco comprendido, por lo que sus comienzos no fueron muy exitosos, hasta que el propio Simone Martini le recomienda que se vaya a trabajar para los papas franceses durante el papado de Aviñón. Lo hace un tiempo y cuando vuelve a Siena empieza a trabajar en los frescos del Palacio Público, en lo que se considera su obra maestra, que es básicamente el buen gobierno y sus consecuencias, y el mal gobierno y sus consecuencias, que veremos más adelante. Él también hizo imágenes como esta, como una pequeña majestad, una virgen en majestad pequeña. Seguramente sería una imagen devocional para algún comitente para su casa, en fin, que era también común encontrar personas que encargaran a los pintores imágenes religiosas para orar en sus casas. Y son estas imágenes, cuando son de pequeñísimo tamaño, son seguramente devocionales, pero particulares. Vemos cómo ya encontramos algunos guiños hacia la perspectiva, lo que le va a dar a la imagen un mayor naturalismo, aunque todavía en estas pequeñas tablas encontraremos aplicación de la hoja de oro. Eso lo vamos a seguir viendo durante un tiempo, todavía en el 480 o el siglo XV. Pero cada vez, poco a poco, van a ir abandonando la hoja de oro. Es decir, son pintores que siguen con un pie puesto en la tradición, pero también siguen haciendo sus estudios de realismo, de perspectiva, de composición, aunque sigue todavía con varios
convenciones como una virgen demasiado grande para los ángeles, etcétera. Ahora, es interesante cómo resuelve la perspectiva Ambrogio en esta imagen. Lo hace a través de poner diferentes texturas en el piso. Eso hace que le facilite un poco la idea de la profundidad, ¿no? Aquí de un tipo de alfombra y luego otro tapetito que va subiendo hasta encontrarnos con el trono, que no es más bien más que una silla adornada, ricamente adornada con flores, pero vemos ese gusto por la atención en los detalles, en las vestimentas de los ángeles. Ya va empezando a ver como un cambio en la representación. Y la Virgen con sus ojos almendrados, que siguiendo un poco la influencia de Giotto. Giotto será un artista que tendrá como esa particularidad de poner ojos almendrados, es decir, así como un poco rasgaditos como orientales, pero más expresividad también en los rostros, aunque todavía cierto estatismo en la figura. Esta obra es una obra maestra pintada para la capilla de San Crescencio en el crucero de la Catedral de Siena. Formaba parte de un pequeño grupo de retablos dedicados a la Virgen y su vida, que habían sido pintados por los artistas más importantes de Siena en la primera mitad del siglo XIV, para los 5 altares del crucero de la catedral. Actualmente se encuentra en la Galería Uffizi, ahí en Florencia. La pintura está inscrita en la parte inferior con el nombre del pintor y la fecha, Ambrosius Laurenti, o sea, Ambrogio Lorenzetti, y con la fecha de 1342, con lo cual estamos seguros de la atribución de la pintura. Y en esta obra ya encontramos mucho más resuelta la perspectiva. En primer lugar, nos presenta, es un retablo muy grande. Estamos hablando de 2 metros 57 centímetros de alto por 1,68 de ancho, en donde nos está representando toda la idea de una catedral con con sus 3 áreas que tiene la catedral, sus 3 avenidas, digamos, que están divididas por esos arcos y por esas pilastras que nos muestra Ambrogio. ¿Qué hace? Lo mismo que hizo con la imagen anterior, que nos va a presentar primero un piso con cierta figura, pero vemos cómo ya está un poco más resuelta la perspectiva en ese sentido. Y nos da mucha profundidad la imagen a través de que ya aquí prácticamente, ay, perdón, se me fue. Se me fue la imagen y ya me fui para atrás. Perdón. Vean cómo está, cómo aquí como intuitivamente ya lanza como a partir de un punto que se llama punto de fuga, lanza las líneas y crea ya un concepto mucho más elaborado de perspectiva. No es el matemático, pero ya como que van resolviendo estos artistas esa idea porque le da más profundidad a la obra. Vemos las figuras con más volumen, eso es, quiero decir, hay más realismo, el niño ya está representado ya más como niño y no como un señorcito, en fin, que va viendo como algunos pequeños cambios que hacen que las figuras sean mejor resueltas. Y como les decía, al principio de ver a este pintor, Ambrogio Lorenzetti, el logro más revolucionario que tuvo, y que además fue uno de los más notables del Renacimiento, es una serie de frescos que hace
en las 3 paredes del Palacio Público de Siena, en donde está representando unas alegorías del buen y mal gobierno. El tamaño de la habitación es de más o menos 3 metros por 7 metros de largo y 14 metros de largo, perdón, 7 metros de ancho y casi 3 metros de altura. Y aquí representó estas alegorías. Ambrogio eligió las paredes mejor iluminadas, que son las que vemos del lado derecho, para representar al buen gobierno, así como los efectos del buen gobierno. Y le dejó al mal gobierno, la dejó en las sombras, en una pared que también, por cierto, ha sufrido daños considerables, que es la pared que vemos a nuestra izquierda, curiosamente donde se encuentra representado el mal gobierno. La alegoría del buen gobierno está situada en la pared más pequeña frente a las ventanas, pero está representada en 2 paredes. En esta, que es la pared del fondo, y en una pared lateral. En esta representa aquí algunas figuras que ahorita veremos con mayor detenimiento, y en esta pared está representando las consecuencias de un buen gobierno en la ciudad, que es esta parte de aquí, y en el campo, en esta parte acá. En el caso de la pared del frente, está representado 3 bandas horizontales. En primer plano, las figuras del Siena contemporáneo, es decir, del Siena de Ambrogio Lorenzetti, toda esta parte de aquí. En todos estos personajes que vemos en este plano, en la parte de arriba están figuras alegóricas que representan como las figuras de lo que es Siena, de las virtudes, de todo lo que representa un buen gobierno. Y los 2 grupos están conectados por la procesión de los concejales que vemos en esta parte de aquí. Y en la parte de abajo, aquí dice Ambrogio Lorenzetti y la fecha en que realizó el fresco, con lo cual también podemos estar seguros de su autoría. Ahora bien, este hombre que vemos aquí en esta figura principal, en este panel principal, es una alegoría de lo que es Siena. Representa la ciudad de Siena y es el que va a encarnar al buen gobierno. Y a sus pies vemos allí un par de niños que están representando a los hijos de Remus, que son Asio y Senius, que son los fundadores de Siena, según las leyendas romanas. Y a ambos lados de la figura que representa a Siena, vemos las virtudes del buen gobierno, que están representadas por 6 figuras femeninas, empezando aquí por la paz, la fortaleza, la prudencia y la magnanimidad, la templanza y la justicia. Eso es lo que se representa ahí. Y en el otro lado, en el extremo izquierdo del fresco, la figura de la justicia se repite nuevamente, que mientras está equilibrando las escamas que sostiene a la sabiduría. Estas 2 figuras son las que están representadas en este lado, porque son las figuras principales para llevar a cabo un buen gobierno, con sabiduría y con justicia, y por eso son las que se representan como primordiales para tener buen gobierno. ¿Y cuál va a ser el efecto? Pues el efecto está situado en la pared más larga de la habitación, como habíamos visto antes, donde se representan varias escenas que indican la vida de Siena y su entorno en el siglo XIV.
Este detalle muestra el centro de la ciudad, en medio las jóvenes bailando, probablemente representando las 9 musas. Hay varias escenas, o sea, hay orden, hay limpieza, hay trabajo, vemos por ahí hombres que están trabajando, trabajando en la construcción o en diferentes actividades. Hay paz social, pero además también encontramos la imagen de los efectos del buen gobierno en el campo. Se presenta a la ciudad con la fortaleza, ¿no? Aquí vemos la fortaleza y aquí vemos la puerta. Siena tiene varias puertas de acceso y vemos toda la Toscana, pero con el campo sembrado, limpio, verde, la gente trabajando, en fin, que todo es armonía. Mientras que en el caso de la alegoría del mal gobierno, está situada en la pared opuesta y en el centro se encuentra la tiranía con forma de demonio, con cuernos y colmillos. Y si nos acercamos un poquillo a ella, encontramos que lleva esta tiranía una capa con bordados de oro, piedras preciosas, su copa de oro en la mano y una cabra, que es el símbolo de la maldad. A sus pies está atada la justicia, esta que vemos aquí está un poco desdibujada, pero está vestida de blanco, y está atada la justicia, y además la balanza está rota, tirada en el suelo, y alrededor del trono, por supuesto, que están reunidos los vicios. Es decir, que toda esta tiranía, con todos los vicios, con la justicia atada, va a llevar a unos efectos terribles, tanto en la ciudad como en el campo. ¿Y cuáles son los efectos? Pues una ciudad sucia, una ciudad que se está cayendo a pedazos, la gente no tiene trabajo, seguramente hay delincuencia, etcétera, y un campo seco, en donde hay mucha miseria, mucha pobreza, no hay campo, no hay nada que comer, en fin, que son los efectos de un mal gobierno en esta ciudad. ¿Por qué es tan importante esta imagen en esta época? Porque por primera vez se hacían obras tan elaboradas. Es la primera vez que se hace un fresco con este tipo de alegorías tan bien logrado, que ha durado hasta nuestros días. Pero me regresé a esta imagen de la Toscana. Por primera vez, después de muchos siglos, hay un espacio pictórico con un paisaje. Este paisaje es importante porque no vamos a volver a encontrar pintura de paisaje hasta mucho tiempo después. Entonces, actualmente es una obra de las más reconocidas de este periodo renacentista por todo lo que conlleva en su realización y por todo la profundidad del mensaje. Y bueno, también de alguna manera, cómo se ha podido conservar después de 500 años. Es una maravilla. Pues con esta imagen terminamos. Fue una clase larga, nos va a quedar poco tiempo para comentarios, pero pues sí me gustaría saber qué les pareció esta clase. Déjenme